El olor a pierna de cerdo adobada y ponche de frutas llenaba la casa cuando mis 5 hijos entraron sin tocar, trayendo consigo el frío de la noche y una traición envuelta en papel de regalo. Soy Ana, tengo 74 años y he administrado esta hacienda cafetalera con puño de hierro desde que enviudé. Ellos creen que mi silencio es senilidad, pero ignoran que el zorro pierde el pelo, mas no las mañas. Siempre imaginé que la soledad tendría el sonido del viento golpeando contra los ventanales de la sala principal, o quizás el crujir de la madera vieja en las noches de tormenta. Nunca pensé que la soledad sonaría como el motor de 3 camionetas lujosas, estacionándose sobre la grava de mi entrada en plena Nochebuena. Estaba en la cocina, terminando de glasear la pierna con esa receta de ciruela pasa y chile ancho que mi madre me enseñó hace medio siglo. Mis manos, aunque manchadas por la edad y el sol del campo, no temblaban al sostener el cucharón. Me sentía fuerte, útil, lista para recibir a la tropa de nietos y nueras que, supuestamente, vendrían a celebrar el nacimiento del niño Dios. Pero cuando salí al recibidor, secándome las manos en el delantal bordado, no vi niños corriendo ni escuché villancicos. Solo estaban ellos. Mis 5 hijos. Roberto, el mayor, con su traje impecable que siempre le queda un poco apretado en el cuello. Lucía, mirando el techo con esa expresión de cálculo que pone cuando entra a una tienda cara. Esteban, nervioso, jugando con las llaves de su auto. Y las gemelas, Clara y Marcela, que cuchicheaban entre ellas sin atreverse a mirarme a los ojos. No traían regalos, traían maletas, y no eran las suyas. «Mamá», dijo Roberto, asumiendo ese tono de voz impostado que usa cuando quiere venderle una idea mala a un cliente. «Tenemos que hablar. Siéntate, por favor». Me quedé de pie. En mi propia casa, yo decido cuándo sentarme. «La cena está casi lista», dije, ignorando el equipaje barato que habían dejado junto a la puerta de roble macizo. «¿Dónde están los niños?» «Los niños están con sus otros abuelos, o en casa», intervino Lucía, pasando un dedo por el polvo inexistente de una consola de caoba. «Esta noche es para resolver cosas de adultos, mamá. Es por tu bien». La frase «por tu bien» siempre ha sido el preludio de las peores atrocidades en la historia de esta familia. Sentí un frío que me subió desde los tobillos hasta la nuca, un frío que nada tenía que ver con la temperatura de diciembre. Roberto sacó un folleto brillante de su saco. Tenía fotos de ancianos sonriendo mientras jugaban dominó en un jardín genérico. «Hemos tomado una decisión entre todos, como hermanos unidos que somos», continuó él, acercándose pero manteniendo una distancia de seguridad, como si yo fuera un animal impredecible. «Esta hacienda es demasiado grande para ti, Ana. Es peligrosa. Estás sola aquí en el monte, lejos de los hospitales, lejos de nosotros». «No estoy sola», respondí, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. «Tengo a los capataces, a la gente del pueblo que trabaja la tierra». «Son empleados, mamá», estalló Esteban, con la impaciencia del que tiene prisa por irse. «No son familia. Mira, ya pagamos el primer mes. Es la residencia El Descanso Eterno. Digo, El Descanso Sereno. Es el mejor lugar del estado. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades, gente de tu edad. Gente vieja», corrigió Marcela en un susurro que fingí no oír. «Hemos traído tus maletas», dijo Clara señalando los bultos. «Empacamos algo de tu ropa la última vez que vinimos, cuando dijiste que te sentías cansada. ¿Recuerdas?» Claro que recordaba. Habían venido hace 2 semanas, supuestamente a visitarme, pero se la pasaron recorriendo las habitaciones, abriendo armarios y mirando mis joyas. Yo pensé que buscaban recuerdos. Ahora entendía que estaban haciendo inventario. «¿Y la cena?», pregunté, sintiendo una curiosidad casi científica por ver hasta dónde llegaba su descaro. «La comeremos nosotros aquí mañana, mientras organizamos las cosas de la casa», dijo Roberto, y sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el cuadro al óleo de mi difunto esposo que colgaba sobre la chimenea, y luego hacia las vitrinas con la platería. «Tú te irás ahora mismo con Esteban y Lucía. Es mejor así, mamá. Sin dramas. Mañana vendremos a verte a la residencia para desearte feliz Navidad». El plan era perfecto en sus mentes codiciosas. Sacarme de mi casa en Nochebuena, con la excusa de la seguridad,
internarme esa misma noche para que no pudiera protestar, y volver al día siguiente, el día de Navidad, para repartirse el botín. Se quedarían con la hacienda La Candelaria, con sus 40 hectáreas de café de altura, con la casa colonial, con los muebles antiguos, con todo lo que mi esposo y yo construimos con sudor y lágrimas. Miré a mi alrededor. La sala estaba cálida, iluminada por las luces del árbol que yo misma había decorado con esferas de vidrio soplado que tenían más años que mis hijos. El olor a pino y a cera de abeja se mezclaba con el aroma de la comida que se desperdiciaría, o que peor aún, ellos devorarían celebrando su victoria sobre la vieja terca. Cualquier otra mujer se hubiera puesto a llorar. Hubiera gritado, les hubiera recordado las noches de fiebre que pasé junto a sus camas, las carreras universitarias pagadas con las cosechas de café, los préstamos que pedí para sus bodas, los caprichos que les cumplí. Hubiera suplicado clemencia apelando al espíritu navideño. Pero yo soy Ana, y mi nombre no es casualidad. Siempre he sabido curar los males de esta tierra, ya sean plagas en los cafetales o parásitos en la familia. ¿Está bien?, dije. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Roberto parpadeó, confundido por la falta de resistencia. Lucía dejó de manosear una estatuilla de porcelana. ¿Cómo dices?, preguntó Esteban. Digo que está bien. Tienen razón. Estoy vieja. Me duelen las rodillas cuando cambia el tiempo y esta casa tiene demasiadas escaleras. Quizás sea hora de descansar. Vi cómo sus hombros se relajaban. Intercambiaron miradas de triunfo mal disimulado. Fue más fácil de lo que pensamos, decían sus ojos. Me subestimaban. Siempre me han subestimado. Creen que porque uso rebozo y paso los días en el jardín, mi cerebro se ha secado como una hoja de tabaco. No saben que quien sabe administrar una cosecha sabe cuándo podar las ramas podridas. Iré por mi abrigo y mi bolso, anuncié, dando media vuelta hacia la escalera. Te acompaño, mamá, se ofreció Clara, con esa falsa solicitud que me daba náuseas. No, mi voz sonó como un latigazo, y ella se detuvo en seco. Quiero despedirme de mi habitación sola. Concédanme al menos ese minuto de dignidad. Subí las escaleras de madera con paso firme, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cada escalón era un recuerdo. Aquí se cayó Roberto y se rompió un diente. Allá se sentaba mi esposo a leer el periódico. Esta casa era mi piel, mi historia. Entré a mi habitación y cerré la puerta con suavidad. No encendí la luz principal, solo la lamparita de la mesa de noche. La habitación se veía extraña, despojada de su alma, aunque a simple vista parecía normal. Me acerqué a mi buró. No busqué fotos, ni rosarios, ni pañuelos bordados. Abrí el cajón secreto del fondo, ese que mi esposo me enseñó a usar hace 40 años. Saqué lo único que realmente me importaba en ese momento, el manojo de llaves maestras de hierro forjado. Eran llaves pesadas, antiguas, que abrían desde el portón principal hasta las bodegas de grano y la caja fuerte empotrada en la biblioteca. Las sopesé en mi mano. Eran frías y duras, como la decisión que había tomado semanas atrás, cuando escuché por casualidad una conversación telefónica de Roberto con un agente inmobiliario. Sí, la vieja no durará mucho aquí. El terreno vale millones para un hotel boutique, había dicho él. Ese día, algo en mi corazón de madre se rompió para siempre, y en su lugar nació una estratega militar. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Vi a una mujer de cabello blanco recogido en un chongo impecable, con un vestido de lana gris y ojos oscuros que no mostraban ni una lágrima. No iba a llorar. Llorar es para quienes no tienen un plan. Yo tenía algo mejor que lágrimas. Tenía una escritura notarial firmada, sellada y ejecutada hace 3 días. Tomé mi bolso de mano, donde ya tenía guardados mis documentos personales y mi medicina para la presión. No necesitaba empacar nada más. Las maletas que ellos habían traído estaban llenas de ropa vieja que seguramente habían sacado de mi armario en su visita anterior para facilitarme la transición. Antes de salir, pasé la mano por la colcha de la cama matrimonial. Estaba fría. Hacía años que dormía sola, pero esta noche la soledad se sentía diferente. Se sentía poderosa. Era una soledad elegida, no impuesta. Bajé las escaleras. Ellos ya estaban en la puerta, ansiosos, con los abrigos puestos. Roberto miraba su reloj costoso. «Vamos, mamá»,
El tráfico se pondrá pesado. Ya estoy lista, dije bajando el último escalón. ¿No te llevas nada más?, preguntó Marcela, mirando mi bolso pequeño. ¿Algún recuerdo de papá? Sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Llevo todo lo que es mío, respondí. Y era la verdad más grande que había dicho en años. Salimos a la noche helada. El aire olía a pino y a leña quemada. Mis hijos cerraron la puerta de la casa grande con un golpe seco. Roberto echó llave con su propio juego, uno que yo le había dado hace años para emergencias. Lo vi guardar esa llave en su bolsillo con una satisfacción propietaria que me revolvió el estómago. Mañana vendremos temprano a revisar, a ver qué hace falta para la casa y limpiar, dijo Lucía, subiéndose a su camioneta. Tú descansa en la residencia, mamá. Te lo mereces. Me subieron al asiento trasero del coche de Esteban. Nadie se sentó conmigo atrás. Me trataban como a un paquete frágil que se despacha por correo. Mientras el auto avanzaba por el camino de grava, alejándose de la hacienda, no volteé a mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente cómo se veía la casa. Majestuosa, imponente, silenciosa. La Candelaria. Mi vida entera. Mis hijos iban hablando en el asiento delantero sobre el precio del café en el mercado internacional y sobre cómo remodelarían la cocina para hacerla más moderna. Hablaban como si yo fuera sorda o invisible. Hablaban gastando un dinero que creían tener en la bolsa. Fue más fácil de lo que pensé, susurró Esteban a Roberto por el celular, pensando que el ruido del motor lo cubría. La vieja ya no coordina bien. Ni siquiera preguntó por la platería. Cerré los ojos y me acomodé en el asiento de cuero. Dejé que pensaran que dormía. Dejé que pensaran que habían ganado. Llegamos a la residencia, el descanso sereno, 1 hora después. Era un edificio limpio, estéril, que olía a desinfectante y a sopa hervida. Nada que ver con el olor a especias y campo de mi hogar. Una enfermera con cara de cansancio me recibió en la entrada. Mis hijos firmaron papeles apresuradamente, sin leer la letra pequeña. Me dieron besos rápidos en la mejilla, besos secos, vacíos. «Feliz Navidad, mamá», dijo Roberto, dándome una palmada en el hombro. «Mañana venimos. No te preocupes por la casa, está en buenas manos». «Lo sé», dije yo, apretando el bolso contra mi pecho, donde sentía el peso de las llaves de hierro. «Sé exactamente en qué manos está». Los vi irse, riendo, liberados de la carga. Se iban a celebrar su triunfo, a brindar con champán pensando en la herencia que mañana reclamarían. Imaginaban mi casa llena de tesoros esperando ser repartidos. Imaginaban las cuentas bancarias, los títulos de propiedad de la tierra, las joyas en la caja fuerte. La enfermera me guió hacia una habitación pequeña con una cama individual y una ventana que daba a un muro de ladrillo. «¿Quiere que le ayude a desempacar, señora Ana?», preguntó amablemente. «No, hija. No hace falta», respondí, sentándome en el borde de la cama. «No voy a estar aquí mucho tiempo». «Bueno, descanse. La cena de Navidad se sirve en media hora». Cuando se fue, me quedé sola. Saqué de mi bolso un pequeño teléfono celular antiguo, de esos que solo sirven para llamar y que mis hijos despreciaban por obsoleto. Marqué un número que sabía de memoria. «¿Bueno?», contestó una voz ronca al otro lado. «Don Anselmo, soy Ana». «Señora, feliz Navidad. ¿Pasó algo?» «No, Anselmo. Todo salió según lo planeado. Ya estoy en la residencia. Ellos acaban de irse». «Perfecto, patrona. Los camiones terminaron de salir hace 1 hora. La casa está tal como usted ordenó». «¿Y las bodegas?» «Vacías, señora, hasta el último grano de café. Y el comprador ya hizo la transferencia tal como acordamos con el notario». «Gracias, Anselmo. Vaya con su familia. Mañana será un día interesante». Colgué. Me recosté en la almohada dura de la residencia. Por primera vez en todo el día sentí una paz verdadera. No sentía tristeza ni miedo. Sentía la satisfacción fría y calculadora del jugador de ajedrez que acaba de mover su reina para el jaque mate, y el oponente aún no se ha dado cuenta de que el juego terminó hace 3 turnos. Mis hijos volverían mañana a la Candelaria. Meterían sus llaves en la cerradura. Entrarían esperando encontrar el legado de una vida listo para el saqueo. Se relamerían los bigotes pensando en las antigüedades y las cosechas. Pero yo sabía lo que encontrarían. Y esa imagen, la imagen de sus caras cuando las puertas se abrieran,
Fue el mejor regalo de Navidad que pude haberme dado a mí misma. Mañana, la lección comenzaría de verdad. La luz de la mañana de Navidad no entró dorada y cálida como lo hacía en mi habitación de la hacienda, filtrándose entre las ramas de los cafetales y las cortinas de lino. Aquí, en la habitación 104 de la residencia El Descanso Sereno, la luz era blanca, fría y artificial, colándose por una persiana de plástico mal cerrada. Desperté antes de que sonara cualquier alarma. Mi reloj biológico, ajustado durante décadas al canto de los gallos y al inicio de la jornada laboral en el campo, no entiende de retiros forzados ni de días festivos. Me senté en la cama estrecha, con las sábanas de una tela áspera que olía a cloro industrial, y miré a mi alrededor. Un armario de aglomerado, una mesita de noche vacía y una silla de plástico. Eso era todo lo que mis hijos creían que yo merecía después de 50 años de trabajo. Me levanté y fui al baño. El espejo me devolvió la imagen de una mujer mayor. Sí, con las arrugas que la vida me ha tallado, pero en mis ojos no había la neblina de la confusión que ellos querían ver. Había una claridad afilada. Me lavé la cara con agua fría. No había jabón de avena y miel, solo un dispensador de líquido rosa con olor a chicle barato. «Feliz Navidad, Ana», me dije a mí misma en el espejo. Mi voz sonó firme. Salí al pasillo. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por algún tosido lejano o el chirrido de un carrito de limpieza. Caminé hasta la sala común. Había un árbol de Navidad de plástico en una esquina, con adornos que parecían haber sobrevivido a 3 guerras, y una televisión encendida con el volumen bajo pasando dibujos animados. Me acerqué a un ventanal que daba al estacionamiento. No había nadie. Mis hijos estarían despertando ahora, quizás con resaca, quizás ansiosos. Se estarían preparando para ir a la Candelaria, frotándose las manos pensando en repartirse mis cosas. Regresé a la habitación y cerré la puerta con seguro. Era el momento de revisar mi verdadero inventario. No el de ropa vieja que ellos me empacaron, sino el que traía en mi bolso de cuero negro, ese que nunca solté. Me senté en la silla, saqué mi libreta de cuentas, una Moleskine vieja y gastada, y mi teléfono celular obsoleto. Encendí el aparato. Tenía 3 mensajes de texto de Anselmo, mi capataz de confianza, mi mano derecha, y probablemente el único hombre leal que quedaba en mi vida, además de mi difunto esposo. Mensaje 1, 0200 AM. El camión de la mudanza llegó seguro a la bodega rentada en la capital. Todo el mobiliario fino está guardado. Mensaje 2, 0315 AM. Las llaves de las trojes y la casa grande se quedaron puestas en la cocina, como usted dijo. No quedó ni un grano de café. Mensaje 3, 0600 AM. Que Dios la bendiga, patrona. Avise cuando quiera que pase por usted. Suspiré, sintiendo un alivio que me aflojó los nudos de la espalda. Anselmo había cumplido, pero faltaba la parte más importante. Abrí la aplicación del banco en el celular. Mis hijos se reían de mi teléfono viejo. Decían que era una ladrillera, pero nunca se fijaron que era un modelo encriptado que usaba para las transacciones internacionales de la exportación de café. Ellos creían que yo guardaba el dinero debajo del colchón o en frascos de galletas. Ingresé mi clave. La pantalla parpadeó un momento por la mala señal del edificio y luego mostró el saldo. Conté los ceros. 1, 2, 3 veces. Ahí estaba. El pago completo de la cosecha anticipada de este año y del siguiente. El depósito de la casa de subastas por los muebles franceses, la platería colonial, los cuadros de autores reconocidos y las joyas que no eran de uso diario. Y lo más grande, el pago inicial de la venta de los derechos de explotación de la tierra por 10 años a una cooperativa agrícola extranjera. La cifra era obscena. Era suficiente para comprar este asilo entero, demolerlo y construir un hotel de lujo, y aún me sobraría para viajar por el mundo 3 veces. Mis hijos pensaban que heredarían una mina de oro. Lo que no sabían es que la mina ya había sido vaciada y el oro estaba aquí, digitalizado y seguro, bajo la huella dactilar de una anciana a la que consideraban senil. Cerré la aplicación y guardé el teléfono. Me sentí poderosa. No era el poder de la autoridad que da gritar órdenes, sino el poder silencioso del que tiene el control total de la situación mientras los demás caminan a ciegas hacia el abismo. Señora Ana, una enfermera joven,
Con cara de no haber dormido bien, abrió la puerta sin tocar. «Es hora del desayuno. Venga, que se le enfría la avena». Me miró con esa condescendencia que la gente joven reserva para los viejos y los niños. Me hablaba despacio, vocalizando exageradamente. «Ya voy, señorita», respondí, encorvando un poco la espalda y arrastrando los pies a propósito. Me puse mi rebozo gris. La enfermera asintió, satisfecha con mi docilidad. «Eso es muy bien. Hoy tenemos gelatina roja por ser Navidad. Qué rico, ¿verdad?» «Sí, qué rico», repetí, ocultando una sonrisa irónica. Si supiera que ayer cené pierna adobada y que puedo comprar su sueldo de un año con lo que traigo en la bolsa. Caminé hacia el comedor. Mientras comía aquella pasta insípida que llamaban avena, mi mente viajó hacia atrás, hacia el momento exacto en que decidí hacer esto. No fue una decisión de un día. Fue una gota que colmó el vaso, pero el vaso llevaba años llenándose. Recordé la Navidad de hace 3 años. Yo había tenido una gripe muy fuerte, casi neumonía. Estaba en cama, débil. Mis hijos vinieron, sí, pero no trajeron sopa, ni medicinas, ni consuelo. Roberto trajo a un abogado para que yo firmara un poder notarial, por si algo me pasaba. Lucía se probaba mis abrigos de piel frente a mi espejo mientras yo tosía. Esteban se quejaba de que el wifi de la hacienda era lento y no podía ver sus series. Ese día entendí que para ellos yo no era una madre. Era un activo fijo que se estaba depreciando. Era un obstáculo entre ellos y el dinero. Pero el golpe final fue la conversación que escuché hace un mes. Estaban en la terraza, creyendo que yo dormía la siesta. «La vieja ya no aguanta otro invierno», había dicho Roberto, fumando uno de esos puros caros que compra con mis tarjetas. «El mantenimiento de la hacienda es un robo. Si la vendemos por partes, sacamos el triple». «Pero mamá ama esta casa», dijo Clara, aunque su voz no sonaba muy convencida. «Mamá ya no sabe lo que ama», intervino Lucía con frialdad. «A veces me llama por el nombre de la tía. Está perdiendo la cabeza. Le haríamos un favor metiéndola en una residencia. Allí la cuidarán y nosotros podremos avanzar, avanzar». Esa fue la palabra. Querían avanzar sobre mi cadáver, o al menos sobre mi retiro forzado. Me dolió. Dios sabe que me dolió como si me hubieran arrancado un brazo. Lloré esa noche, en silencio, mordiendo la almohada para no despertar a los fantasmas de la casa. Pero al amanecer, el dolor se había convertido en algo más útil, en furia fría. Y la furia, cuando se mezcla con la inteligencia de una mujer de negocios, es un combustible peligroso. Decidí que si ellos querían avanzar, yo les enseñaría el camino. Si creían que estaba loca, les daría la locura más lúcida de sus vidas. Si querían la casa, se la dejaría, pero solo el cascarón. «¿Está rica la avena, abuela?», me preguntó un señor sentado frente a mí. Tenía la mirada perdida y una mancha de comida en la camisa. «Está deliciosa», mentí. «Oiga, ¿usted tiene hijos?». El señor sonrió, mostrando unos dientes postizos mal ajustados. «Sí, 3. Muy buenos. No han venido hoy. Deben estar ocupados, pero siempre dicen que vendrán mañana». Sentí un nudo en la garganta. Mañana, la mentira piadosa que nos mantiene vivos en estos lugares. «Claro que sí», le dije, tocando su mano arrugada. «Seguro vienen mañana, pero los míos no vendrían mañana. Los míos irían hoy a la hacienda». Miré el reloj de pared del comedor. Eran las 10 de la mañana. Calculé el tiempo. Habrían salido de la ciudad a las 8. El tráfico en Navidad es ligero por la mañana. Debían estar a punto de llegar a la desviación del camino de tierra que lleva a la Candelaria. Cerré los ojos y visualicé la escena. Las 3 camionetas lujosas levantando polvo en el camino. Roberto al frente, sintiéndose el patrón, el nuevo dueño del valle. Lucía retocándose el maquillaje en el espejo retrovisor. Las gemelas planeando qué habitación se quedarían cada una. Esteban calculando cuánto podrían pedir por las hectáreas de cultivo. Llegarían al portón principal. Lo encontrarían abierto. «Qué descuido de la vieja», pensaría Roberto. «Los empleados ya no respetan nada». Entrarían al patio central, con su fuente de cantera que llevaba 100 años cantando con el agua. Estacionarían sus autos sobre la grava, justo donde ayer me subieron como ganado. Bajarían con sus cajas de regalos vacías, listos para llenarlas. Roberto sacaría esa llave que guardó con tanto orgullo. La metería en la cerradura de la puerta principal de roble tallado. Giraría.
La puerta se abriría con un gemido de bisagras bien aceitadas. Y entonces, el eco, el sonido inconfundible de una casa vacía. No habría alfombras persas amortiguando sus pasos. No habría consolas de caoba en el recibidor. No habría cuadros de paisajes en las paredes, solo los rectángulos más claros en la pintura donde antes colgaban. Correrían a la sala, vacía, al comedor, vacío, a la cocina, desierta. Ni una olla de cobre, ni un cucharón, ni la pierna de cerdo que dejé a medio glasear. Esa me la comí yo anoche antes de que llegaran, y lo que sobró se lo di a los perros de los capataces. Subirían las escaleras corriendo, con el pánico empezando a trepar por sus gargantas. Entrarían a las habitaciones, camas deshechas, colchones desnudos o inexistentes, armarios abiertos y vacíos. Y finalmente, irían a la biblioteca. Roberto correría hacia el cuadro falso de la pared para abrir la caja fuerte. Encontraría la caja fuerte abierta. Adentro no habría dinero, ni joyas, ni escrituras. Solo habría un sobre color crema, de papel grueso, con mi letra impecable de maestra jubilada y hacendada, para mis hijos. Sonreí en el comedor del asilo, llevándome otra cucharada de gelatina roja a la boca. Sabía dulce, casi como la venganza. «Se la ve muy contenta hoy, señora Ana», dijo la enfermera al pasar recogiendo las bandejas. «¿Espera visita?» «No, hija», respondí, limpiándome la boca con la servilleta de papel. «No espero a nadie, pero creo que mi teléfono va a sonar muy pronto». «Ah, qué bueno. Seguro son sus hijos para desearle feliz Navidad». «Seguro», dije. Saqué el celular de nuevo y lo puse sobre la mesa, junto a mi vaso de plástico con agua. Lo miré fijamente. Era un objeto negro y silencioso, pero en cualquier momento se convertiría en una granada. Los minutos pasaban lentos. Tic-tac. El reloj de pared avanzaba. 10:15, 10:30. Imaginé a Lucía gritando. Imaginé a Esteban golpeando la pared. Imaginé a Roberto, pálido, tratando de entender cómo una anciana, senil, había logrado vaciar una mansión de 1000 metros cuadrados en una noche. No sabían que Anselmo y sus hijos, junto con 20 peones de confianza que me quieren más que a su propia sangre, habían trabajado desde la madrugada anterior, sacando todo por la parte trasera, mientras yo los distraía con mi supuesta fragilidad. Mis hijos olvidaron una regla básica del campo. Nunca subestimes a quien siembra tu comida, y nunca, jamás, traiciones a quien conoce los túneles de la tierra. De repente, el celular vibró sobre la mesa de formica. El zumbido hizo que el señor de enfrente diera un respingo. La pantalla se iluminó. Nombre: Roberto, hijo mayor. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3 veces. La enfermera me miró desde la otra punta del salón. «Señora, su teléfono. Conteste. Deben estar preocupados». Tomé el aparato con calma. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía a un ritmo constante, fuerte, vivo. Deslicé el dedo para contestar, pero no dije nada. Me llevé el teléfono a la oreja y esperé. Quería escuchar su respiración. Quería escuchar el sonido de su derrota. «¡Mamá!». El grito de Roberto fue tan fuerte que tuve que apartar el auricular un poco. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué significa esto? La casa está vacía. No hay nada. Nos han robado. Llama a la policía ahora mismo, mamá. Te robaron todo». Escuché a Lucía llorando de fondo, gritando algo sobre sus joyas. Escuché a Esteban maldiciendo. Era una sinfonía de caos. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire estéril del asilo, que de pronto me pareció el aire más puro de la libertad. «Nadie me ha robado nada, Roberto», dije con una voz tan gélida que sentí cómo se escarchaba el teléfono. «Feliz Navidad. Espero que les guste mi regalo». «¿De qué hablas?», balbuceó él, y pude notar el miedo filtrándose en su arrogancia. «¿Qué regalo? Aquí no hay nada, solo hay polvo». «Exacto», respondí. «Les regalé lo mismo que ustedes me dieron anoche, la nada. Y ahora, hijo mío, te sugiero que leas la carta que dejé en la caja fuerte antes de que se te ocurra gritarme de nuevo». Colgué. Apagué el teléfono. Miré a la enfermera, que me observaba con curiosidad. «¿Todo bien, señora Ana?», preguntó. Parecía una llamada intensa. Me levanté de la silla, erguida, sintiendo que había rejuvenecido 10 años en 10 segundos. Me acomodé el rebozo con elegancia, como si fuera una estola de armiño.
Todo excelente, señorita, le dije, caminando hacia la salida del comedor con paso firme. Solo estaba poniendo la basura en su lugar. Ahora, si me disculpa, tengo que ir a mi habitación. Tengo que planear mi siguiente viaje. Mientras caminaba por el pasillo, supe que esto apenas comenzaba. Había detonado la bomba, sí, pero ahora venía la onda expansiva, y yo estaba lista para surfearla, porque Ana, la dueña de la Candelaria, había vuelto, y esta vez no venía a servir la cena. Colgué el teléfono y sentí cómo el silencio volvía a llenar el comedor, pero esta vez no era un silencio vacío. Era el silencio que precede a la tormenta, ese momento en el campo, cuando los pájaros dejan de cantar y el viento se detiene justo antes de que el cielo se rompa en rayos. Mis dedos tamborilearon sobre la mesa de formica. 1, 2, 3. El señor de la avena me miraba con la boca abierta, la cuchara a medio camino. ¿Malas noticias, vecina?, preguntó. Al contrario, don Gregorio, respondí poniéndome de pie. Son las noticias que he esperado escuchar durante años. Caminé hacia mi habitación con una calma que no sentía en las rodillas, pero que obligué a mi espalda a proyectar. Cerré la puerta y puse el cerrojo. No por miedo, sino por estrategia. Necesitaba 5 minutos. Saqué de mi bolso la tarjeta del licenciado Vidales, un hombre que había sido amigo de mi esposo y que, a diferencia de mis hijos, entendía el valor de la lealtad y el peso de una firma. Marqué su número personal. Contestó al segundo timbrazo, a pesar de ser Navidad. ¿Ana? Ya se dieron cuenta, Alfonso. Acaban de entrar a la casa. ¿Cómo reaccionaron? Como hienas a las que les robaron la carroña, dije, mirando por la ventana hacia el estacionamiento. Roberto gritaba como si lo estuvieran desollando. Van a venir para acá. Calcula que llegarán en 40 minutos si no se matan en la carretera. Todo está blindado, Ana. El acta notarial de tu plena facultades mentales, fechada hace 3 días, con 2 peritos psiquiátricos independientes. Los contratos de compraventa de los muebles y la maquinaria, el fideicomiso. No pueden tocarte, lo sé, pero van a intentar asustarme, van a intentar sacarme de aquí para llevarme a casa y obligarme a firmar lo que sea. No salgas de la residencia, Ana. Estás segura ahí. Es un lugar público con testigos. Si intentan llevarte a la fuerza, es secuestro. No te preocupes, Alfonso. De aquí no me mueven ni con grúa. Esta residencia barata es ahora mi fortaleza. Colgué. Me senté en la orilla de la cama y alisé mi falda. Cerré los ojos y visualicé el tablero de ajedrez. Ellos eran peones furiosos. Yo era la reina, inmóvil, esperando que cometieran el error fatal. El tiempo pasó lento. Escuchaba el zumbido de la calefacción y los villancicos lejanos en la televisión de la sala común. 45 minutos exactos después, escuché el derrape de llantas en la entrada. No necesité mirar. Conocía el sonido de la arrogancia de mis hijos hasta en la forma de frenar. Se escucharon voces alteradas en la recepción. La voz chillona de Lucía, los gritos graves de Roberto exigiendo ver a la directora, el tono amenazante de Esteban. «Queremos ver a nuestra madre, ahora mismo. Señor, por favor, es Navidad, hay residentes descansando». La voz de la enfermera temblaba. «Me importa un comino su descanso. Dígame dónde está la habitación 104». Sonreí. Había llegado el momento. Me levanté, tomé mi bolso, mi escudo, y abrí la puerta de mi habitación justo cuando ellos doblaban la esquina del pasillo. La imagen era digna de una pintura tragicómica. Roberto tenía la corbata deshecha y la cara roja, sudorosa. Lucía traía el rímel corrido, como si hubiera llorado lágrimas negras. Esteban venía detrás, con los puños cerrados, y las gemelas parecían asustadas, mirando a todos lados como si esperaran que la policía saltara de los armarios de limpieza. Al verme, se detuvieron en seco. Yo estaba parada en el umbral, tranquila, con las manos cruzadas al frente. «Mamá», empezó Roberto, respirando agitadamente. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. «Buenos días, hijos», dije con voz suave. «¿Ya se aburrieron de la hacienda tan rápido? Pensé que pasarían allá todo el día haciendo el inventario». La palabra inventario fue como una bofetada. Roberto se puso morado. «¿Qué hiciste, vieja loca?», gritó, olvidando cualquier pretensión de respeto. «La casa está vacía. No hay nada. Te robaron todo».
Seguro fue ese indio de Anselmo, ¿verdad? Le diste las llaves y nos desvalijó. Los residentes de las habitaciones contiguas empezaron a asomar las cabezas. Una señora en andadera nos miraba con los ojos muy abiertos. «Baja la voz, Roberto», dije, manteniendo el tono bajo, lo que lo obligaba a callar para escucharme. «Estás asustando a mis vecinos. Y te prohíbo que hables así de Anselmo. Él es más honesto en una uña que tú en todo el cuerpo». «¿Honesto?», chilló Lucía, acercándose con sus tacones de aguja resonando en el linéleum barato. «Mamá, se llevaron los muebles franceses, la platería de la abuela, los cuadros, hasta las alfombras. Eso vale una fortuna». «Valía», corregí. «Valía una fortuna». Esteban se adelantó, empujando a Lucía. «¿Qué quieres decir con valía? ¿Dónde están las cosas? Vamos a llamar a la policía ahora mismo para reportar el robo». Me eché a reír. Fue una risa seca, corta. «¿Robo?», pregunté, mirándolos uno a uno. «¿Cómo se puede robar algo que es de uno?». El silencio cayó sobre el pasillo. Roberto entrecerró los ojos, su cerebro de tiburón financiero empezando a procesar la información. «Tú», balbuceó. «¿Tú sacaste las cosas?». «Yo vendí las cosas», dije con claridad meridiana. «Vendí todo. Los muebles, la platería, los cuadros, la maquinaria del café, los tractores, las camionetas de carga, todo». «No puedes hacer eso», gritó Clara desde atrás. «Es nuestra herencia». «Error», dije levantando un dedo. «Es mi patrimonio. Mientras yo respire, la Candelaria y todo lo que contiene es mío. Y como dueña legítima y en pleno uso de mis facultades, decidí liquidar mis activos». Roberto se pasó las manos por el pelo, desesperado. «¿Y el dinero?», preguntó, con la voz ronca por la codicia. «¿Dónde está el dinero?». «Son millones, mamá». «Millones. No puedes tener eso en efectivo». «Está en un lugar seguro», respondí, dándome la vuelta para entrar a mi habitación. Dejé la puerta abierta, invitándolos a mi terreno. Un lugar donde sus garras no pueden llegar. Entraron tras de mí, llenando la pequeña habitación de hospital con su presencia agobiante y sus perfumes caros que olían a desesperación. Roberto cerró la puerta de un golpe. «Escúchame bien, mamá», dijo, acorralándome contra el armario. «Esto es una locura senil. Vamos a impugnar esas ventas. Vamos a decir que no estabas bien de la cabeza. Tú misma aceptaste venir a este asilo porque dijiste que ya no podías sola. Eso prueba que no eres apta para manejar tus finanzas». Ahí estaba, la trampa que yo sabía que intentarían usar. Me senté en la única silla de la habitación, cruzando las piernas. «Siéntense en la cama si gustan», ofrecí. «Roberto, eres muy predecible. Si alegas que estoy loca para anular las ventas, entonces mi firma en el ingreso a esta residencia también es inválida, lo que significa que me tienen aquí contra mi voluntad, lo cual es un delito. Pero si mi firma para entrar aquí es válida, entonces mi firma para vender mis muebles también lo es». Roberto abrió la boca y la volvió a cerrar. Se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida legal. «Además», continué, sacando de mi bolso una copia doblada del acta notarial que Alfonso me había entregado, «el licenciado Vidales vino hace 3 días a la hacienda. Trajo a 2 médicos. Certificaron mi salud mental antes de que firmara cualquier contrato de venta. Aquí está la copia». Le lancé el papel. Aleteó hasta caer en sus pies. Roberto lo recogió y lo leyó con avidez, sus ojos moviéndose rápidos sobre las líneas legales. Su cara palideció. Esto está blindado», susurró. Lo planeaste todo. Desde el día que te escuché decir que querías vender mi casa para hacer un hotel», confirmé. «¿Creíste que no me enteraría? ¿Creíste que soy sorda?». Lucía se dejó caer en la cama, sollozando. «Pero mamá, el dinero. Tenemos deudas. Roberto debe al banco. Esteban apostó en negocios que fallaron. Contábamos con eso». «Lo sé», dije sin piedad. «Sé que están quebrados. Sé que han vivido por encima de sus posibilidades, esperando que yo me muriera para tapar sus agujeros. Pero tengo noticias para ustedes. Voy a vivir muchos años más. Y voy a vivir bien. Vámonos», dijo Esteban de repente, agarrándome del brazo. «Vámonos a la casa. Vamos a arreglar esto allá. Tienes que decirnos dónde está el dinero o a quién se lo diste. No te puedes quedar aquí». Me solté de su agarre con un movimiento brusco que lo sorprendió. «No me toques».
Le grité con una autoridad que no había usado desde que eran niños. Yo no voy a ningún lado. Ustedes me trajeron aquí. Ustedes pagaron el mes por adelantado. Ustedes dijeron que este era el mejor lugar para mí. Pues bien, tenían razón. Aquí estoy segura. Aquí tengo enfermeras. Aquí no tengo que ver sus caras de decepción cada vez que me despierto viva por la mañana. Mamá, por favor, suplicó Marcela, intentando la táctica de la lástima. Es Navidad, no nos hagas esto. Yo no les hice nada, respondí, suavizando un poco la voz, pero solo para que el golpe final doliera más. Yo solo me aseguré mi retiro. Ustedes querían la casa, ¿no? La casa está ahí, las paredes, el techo, el suelo. Es suya, disfrútenla. Pero el alma de esa casa, el sudor de su padre, el valor de 50 años de trabajo, eso me lo llevé conmigo. Roberto arrugó el papel notarial en su puño. Me miró con un odio puro, sin filtros. Ya no veía a su madre, veía a un socio comercial que lo había estafado. No vas a ver ni un centavo de nosotros, amenazó. Te vas a pudrir en este asilo de mala muerte. Hijo, sonreí, y fue una sonrisa genuina. Tengo suficiente dinero en mi cuenta para comprar este asilo y convertirlo en un spa si se me antoja. No necesito sus centavos. Nunca los necesité. Ustedes eran los que necesitaban los míos. Hubo un silencio largo, pesado. Se dieron cuenta de que habían perdido. No solo el dinero, sino el control. Durante años, el poder en la familia había residido en su juventud y en mi supuesta decrepitud. Ahora, la balanza se había invertido violentamente. Yo tenía el capital, yo tenía la lucidez, y lo más importante, yo no tenía nada más que perder. «Vámonos», dijo Roberto finalmente, tirando el papel al suelo. «No hay nada que hacer aquí. Vamos a hablar con los abogados. Esto no se queda así». «Adelante», dije. «El licenciado Vidales los espera, pero les advierto, cobra por hora y es caro. Y dudo que ustedes tengan con qué pagarle ahora mismo». Salieron de la habitación como una manada de perros apaleados, empujándose unos a otros, discutiendo en voz baja, culpándose entre ellos. «Te dije que debimos haberla declarado interdicta antes», le siseaba Esteban a Roberto. «Cállate, imbécil», respondía el otro. Me quedé de pie en medio de la habitación hasta que sus voces se perdieron en el pasillo y escuché de nuevo el motor de las camionetas arrancando afuera. Se iban a una casa vacía, fría, sin comida, sin muebles, sin promesas de riqueza. Me acerqué a la ventana y levanté un poco la persiana de plástico. Vi cómo los 3 vehículos salían del estacionamiento a toda velocidad, levantando polvo. Suspiré, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bajar, dejándome un cansancio profundo en los huesos. Me senté en la cama y recogí el papel arrugado que Roberto había tirado. Lo alicé con cuidado sobre mis rodillas. Era mi escudo, mi declaración de independencia. Pero el juego no había terminado. Esto había sido solo la apertura. Ahora vendría el contraataque. Intentarían impugnar, intentarían difamarme, intentarían todo lo legal e ilegal para congelar mis cuentas. No sabían que el dinero ya no estaba en el país. No sabían que mi siguiente movimiento no era defensivo, sino constructivo. Miré mi teléfono. Tenía un mensaje nuevo. No era de Anselmo. Era de un número desconocido con LADA internacional. Estimada doña Ana, la transferencia a la fundación ha sido recibida. Estamos listos para comenzar el proyecto del orfanato en cuanto usted dé la orden. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No de tristeza, sino de emoción. Mis hijos querían herencia. Pues bien, habría una herencia, pero no sería para pagar sus deudas de juego ni sus lujos vacíos. Sería para niños que, a diferencia de ellos, sabrían valorar un techo y un plato de comida caliente. Me limpié la cara y salí al pasillo. La enfermera joven me miraba con preocupación desde el mostrador. ¿Está bien, señora Ana? Sus hijos parecían muy alterados. «Están bien, hija», dije caminando hacia ella. «Solo vinieron a recibir su lección de Navidad. Por cierto, ¿a qué hora sirven la comida? De repente me ha dado un hambre voraz». La enfermera sonrió, aliviada. «En media hora. Hoy hay pavo, aunque no es como el de casa». «No importa», dije. «Hoy cualquier cosa me sabrá a gloria». Mientras caminaba hacia el jardín para tomar un poco de sol antes de comer,
Supe que la guerra sería larga. Mis hijos volverían con abogados, con mentiras, con manipulación emocional. Pero yo tenía algo que ellos no tenían: paciencia, recursos y, por primera vez en mi vida, un propósito que era solo mío. Me senté en un banco de madera bajo un árbol seco. El viento frío me golpeó la cara, pero yo sentía calor por dentro. Saqué mi libreta de cuentas y taché la línea que decía Etapa 1, Revelación. Debajo, escrito con mi letra firme, estaba el siguiente paso: Etapa 2, la siembra. Mis hijos creían que me habían enterrado en este asilo. No sabían que yo era semilla. Pasaron 3 días desde aquella Navidad que mis hijos recordarán como el día del juicio final. 3 días en los que mi teléfono no dejó de sonar, vibrando sobre la mesita de noche de la residencia como un insecto moribundo. No contesté ninguna llamada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que la angustia macerara sus intenciones como se macera la fruta para el licor. Hoy, sin embargo, la situación cambió de color. No vinieron solos. Estaba en el pequeño jardín del asilo, sentada en una banca de hierro bajo la sombra de un tabachín pelón por el invierno, tejiendo una bufanda que no necesitaba, solo para mantener los dedos ágiles. Los vi llegar desde la entrada principal. Esta vez no traían camionetas de lujo. Llegaron en un solo auto, el sedán de la empresa de Roberto, y venían acompañados por un hombre bajo, calvo y con un maletín de cuero sintético que gritaba «Abogado de segunda», a kilómetros de distancia. Roberto caminaba al frente, pero ya no tenía el porte del primogénito dueño del mundo. Tenía ojeras oscuras, la camisa arrugada y una ansiedad en las manos que me recordaba a cuando rompió mi jarrón favorito a los 7 años. Lucía y Esteban venían detrás, cabizbajos, mirando al suelo como si buscaran monedas perdidas. Las gemelas no vinieron. Supuse que la vergüenza o el miedo las habían dejado en casa. «Ahí está», señaló Roberto, y el abogado asintió, secándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Me mantuve quieta, contando los puntos de mi tejido. 1, 2, derecho, revés. «Madre», dijo Roberto al llegar frente a mí. Su voz sonaba ronca, quebrada. «Tenemos que hablar. Ya no es una petición». Levanté la vista despacio, acomodándome los lentes que colgaban de una cadena dorada sobre mi pecho. «Buenos días, licenciado», saludé al extraño, ignorando olímpicamente a mi hijo. «Soy Ana. Supongo que viene a cobrar algo, porque mis hijos tienen la mala costumbre de deberle a todo el mundo». El abogado carraspeó, incómodo. «Señora Ana, soy el licenciado Gamboa. Sus hijos me han contratado para mediar en esta penosa situación familiar y legal». «¿Penosa?», solté una risita corta. «Yo estoy de maravilla, licenciado. Tengo techo, comida y enfermeras. Los que parecen estar sufriendo son ellos». Roberto dio un paso adelante, perdiendo la paciencia. «Deja el teatro, mamá». Fuimos al banco. Intentamos congelar las cuentas de la hacienda alegando manejo sospechoso. ¿Y sabes qué nos dijeron? «Que no hay cuentas, que las cerraste todas». «Por supuesto que las cerré», respondí con calma, dejando las agujas de tejer sobre mi regazo. ¿Qué clase de administradora dejaría cuentas abiertas vinculadas a una propiedad que ya no le pertenece? «El dinero», intervino Esteban, con los ojos inyectados en sangre. «Son millones de dólares, mamá. Ese dinero no puede desaparecer. El gerente del banco nos dijo que se hicieron transferencias internacionales. Eso es fuga de capitales. Te pueden meter a la cárcel». Miré a Esteban con una lástima profunda. Siempre fue el más impulsivo, el que nunca aprendió a leer la letra pequeña de la vida. «Hijo, el dinero es mío. Fue ganado con mi sudor, con la tierra que yo trabajé mientras ustedes dormían hasta el mediodía. Puedo quemarlo en una fogata si se me antoja». «No, no puede», interrumpió el licenciado Gamboa, abriendo su maletín y sacando un legajo de papeles. «Señora, tengo aquí una solicitud de interdicción precautoria. Sus hijos alegan que usted está dilapidando el patrimonio familiar debido a una inestabilidad mental propia de la edad. Si usted no nos dice dónde está el dinero y firma este poder para que su hijo Roberto administre los activos restantes, presentaremos esto ante un juez mañana mismo. La declararán incompetente, señora. Y entonces el dinero volverá a ellos de todas formas, pero usted terminará sus días en un hospital psiquiátrico del Estado,
no en esta residencia privada. La amenaza flotó en el aire frío de la mañana. Era una jugada sucia, vil, la carta más baja que un hijo puede jugar contra una madre. Miré a Lucía. Ella desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Sabía que esto estaba mal, pero su codicia era más fuerte que su conciencia. ¿Eso es lo que quieren?, pregunté, mi voz bajando a un tono peligroso. ¿Encerrarme en un manicomio para robarme? Es por tu bien, mamá, dijo Roberto, repitiendo su mantra favorito, aunque esta vez le temblaba la barbilla. No sabes lo que haces. Estás regalando nuestro futuro. Suspiré profundamente. Me levanté de la banca, apoyándome en mi bastón de madera de guayabo, no porque lo necesitara, sino porque me daba autoridad. Muy bien, dije. Si vamos a hablar de leyes y de realidades, hablemos claro. Siéntense. Nadie se movió. ¡Que se sienten!, ordené con el tono que usaba para mandar a los peones durante la cosecha. Obedecieron al instante, cayendo en la banca de enfrente como niños regañados. El abogado se quedó de pie, dudoso. Metí la mano en mi bolso de tejido. No saqué lana, saqué una carpeta de plástico azul. Licenciado Gamboa, dije, abriendo la carpeta. Antes de que usted presente esa solicitud de interdicción, quizás quiera ver esto. Le extendí un documento. Lo tomó con desconfianza. ¿Qué es esto? Es un informe de solvencia, expliqué, mirando fijamente a Roberto. De solvencia moral y financiera. Verá, licenciado, mis hijos dicen que yo dilapido el patrimonio. Pero aquí tengo pruebas de que Roberto debe 3 millones de pesos a unos prestamistas de dudosa reputación por sus apuestas en peleas de gallos y póker clandestino. Roberto se puso pálido como la cera. ¿Cómo?, balbuceó. Tengo amigos en todas partes, hijo. Anselmo tiene un primo que trabaja en la cobranza de esa gente. Sé que te dieron hasta fin de año para pagar. O sea, te quedan 4 días. Por eso la prisa, ¿verdad? Por eso me internaron en Nochebuena. No era por mi seguridad. Era por tus rodillas, que es lo primero que te van a romper si no pagas. El abogado miró a Roberto con sorpresa. Roberto tragó saliva, mudo. Y Lucía, continué, sacando otro papel. Mi querida hija, la de la alta sociedad, tienes 3 hipotecas sobre tu casa, la última falsificando la firma de tu marido. Si él se entera, te divorcia y te quedas en la calle. Necesitabas tu parte de la herencia para tapar el agujero antes de la auditoría anual de su empresa. Lucía rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos cuidadas. Mamá, por favor. ¿Y tú, Esteban?, señalé al menor de los presentes. Tú simplemente eres un inútil que invirtió en criptomonedas que no existen. Debes hasta la camisa que traes puesta. Cerré la carpeta con un golpe seco. Así que, licenciado Gamboa, si usted va ante un juez a decir que yo estoy loca, yo iré ante el mismo juez a demostrar que mis hijos son unos deudores desesperados que intentan extorsionar a su madre anciana para pagar sus vicios. Y tengo el acta notarial de mi plena salud mental firmada por 2 peritos forenses hace 3 días. ¿Quién cree que ganará? El abogado cerró su maletín despacio. Dio un paso atrás, alejándose de mis hijos como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Señor Roberto, usted no me mencionó nada de deudas de juego, ni de peritajes previos. Es mentira, gritó Roberto, pero su voz era un hilo de desesperación. Ella miente. Yo nunca miento sobre el dinero, Roberto. Tú lo sabes mejor que nadie, dije, y por primera vez sentí una punzada de dolor en el pecho. No por mí, sino por ver en qué se habían convertido los niños que yo amamanté. Eran cascarones vacíos, llenos de miedo y avaricia. Mamá. Roberto cayó de rodillas en el pasto seco. Ya no había abogado, ni amenazas, ni dignidad. Solo había un hombre aterrorizado. Mamá, por favor, nos van a matar. Si no pago, me van a matar. Tienes el dinero. Lo sabemos. Ayúdanos. Te lo suplico. Te sacamos de aquí ahora mismo. Te llevamos a la hacienda. Te cuidaremos como a una reina. Pero por favor, paga la deuda. Lucía se unió a él, agarrándome la falda. Mamá, voy a perder mi casa. Mis hijos, tus nietos, se quedarán en la calle. Los miré desde arriba. Eran patéticos. Eran mis hijos, mi sangre, y me estaban pidiendo que los salvara de los incendios que ellos mismos habían provocado, usando la misma leña que intentaron robarme. Levántense, dije con frialdad. Tengan un poco de vergüenza.
Estamos en un lugar público. Se pusieron de pie, sorbiendo los mocos, mirándome con esa esperanza ciega de los niños que creen que mamá siempre arreglará todo. Tienen razón en una cosa, dije, alisando mi rebozo. Tengo el dinero, la venta de la hacienda, de la maquinaria, de las cosechas futuras y de los muebles. Todo sumó una cantidad que ninguno de ustedes podría contar sin perderse. Sus ojos brillaron. Vieron la salvación. Vieron el cheque en blanco. Pero hay un detalle, continué, y vi cómo sus sonrisas vacilaban. Ese dinero ya no existe como tal. ¿Qué? Preguntó Esteban. ¿Lo escondiste? ¿Lo enterraste? No, lo sembré. Saqué mi teléfono celular y abrí un correo electrónico que había recibido esa misma mañana. Se lo mostré al abogado, porque sabía que mis hijos no entenderían los términos legales. Lea el encabezado, licenciado. En voz alta, por favor. El abogado ajustó sus anteojos y leyó. Constitución del Fideicomiso Irrevocable. Fundación Ana para el Desarrollo Rural y la Niñez. Banco Internacional de Zúrich. Mis hijos se quedaron petrificados. La palabra irrevocable flotó entre nosotros como una sentencia de muerte. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. Significa, señora, explicó el abogado con un tono de admiración profesional, que su madre ya no es dueña del dinero. El dinero pertenece a una entidad jurídica, una fundación, y al ser un fideicomiso irrevocable, no se puede deshacer. Ni ella, ni ustedes, ni un juez pueden tocar ese capital. Está blindado. Exacto, dije guardando el teléfono. Todo lo que obtuve por la venta de La Candelaria se transfirió ayer a esta fundación. Su objetivo es construir escuelas rurales, orfanatos y dar becas a hijos de campesinos que quieran estudiar agronomía. ¡No!, gritó Roberto, llevándose las manos a la cabeza. No puedes haber hecho eso. Es nuestro dinero. Es nuestra herencia. Era mi dinero, corregí con dureza. Y ahora es el dinero de cientos de niños que no tienen la culpa de sus errores. Ustedes tuvieron todas las oportunidades. Tuvieron las mejores escuelas, los mejores doctores, viajes, coches, bodas pagadas. Y todo lo desperdiciaron. Todo lo convirtieron en deudas y en apariencias. Me acerqué a Roberto, que lloraba abiertamente, un llanto feo y ruidoso de hombre derrotado. Querían herencia, ¿verdad? Pues les dejé la mejor herencia posible, la necesidad de trabajar. ¡Nos has arruinado!, chilló Lucía. Eres un monstruo. Ninguna madre hace esto. Una madre que ama a sus hijos no los deja ser parásitos hasta los 50 años, respondí. He sido cómplice de su inutilidad demasiado tiempo. Les he tapado sus faltas, les he pagado sus caprichos. Y miren el resultado. 3 buitres esperando que su madre muera para devorarla. Pues se acabó. El grifo se cerró. La ubre se secó. Esteban golpeó el tronco del árbol con el puño, una y otra vez, hasta que se lastimó los nudillos. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó, mirando su mano sangrante. ¿Qué demonios vamos a hacer? Trabajar, dije simple y llanamente. Vender sus coches lujosos. Vender sus casas que no pueden pagar. Mudarse a departamentos pequeños. Aprender a cocinar. Aprender a tomar el autobús. Aprender lo que vale un peso. El abogado cerró su maletín. Señora Ana, creo que mi presencia aquí ya no es necesaria. El documento que me mostró es definitivo. No hay juez que vaya a tocar un fideicomiso benéfico internacional. Si sus hijos quieren impugnar, necesitarán años y millones en abogados que no tienen. Gracias, licenciado, dije. Puede retirarse. Y le sugiero que cobre sus honorarios por adelantado. El hombre asintió con una leve reverencia hacia mí. Ignoró a mis hijos y se marchó rápido hacia su coche. Sabía cuándo un barco se estaba hundiendo. Me quedé sola con ellos. El silencio era pesado, cargado de rencor y de miedo. ¿De verdad nos vas a dejar caer?, preguntó Roberto mirándome con ojos de perro apaleado. ¿Vas a dejar que me rompan las piernas? Lo miré a los ojos. Esos ojos que yo vi abrirse por primera vez hace 48 años. Me dolió el alma, me dolió cada fibra de mi cuerpo de madre. Quería sacar la chequera, quería salvarlo, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero sabía que si lo hacía, lo condenaría para siempre. Si lo salvaba ahora, nunca dejaría de ser un niño dependiente. No te voy a dar dinero, Roberto, dije, y mi voz no tembló.
Pero te voy a dar un consejo, que vale más. Anselmo necesita peones para la cosecha en la finca de su hermano, en el norte. Es trabajo duro, de sol a sol. Pagan poco, pero dan comida y techo. Y los prestamistas no suelen buscar en los campos de café. Si quieres desaparecer un tiempo y trabajar de verdad, puedo hacer una llamada. Roberto me miró con incredulidad. ¿Me estás ofreciendo ser peón? ¿A mí? Te estoy ofreciendo una forma honesta de sobrevivir y esconderte. Tómalo o déjalo. Roberto bajó la cabeza. Sabía que no tenía opción. Su orgullo estaba muerto. Ahora solo quedaba el instinto de supervivencia. Llámalo, susurró. Miré a Lucía y a Esteban. Para ustedes no tengo ofertas de trabajo, pero tengo una advertencia. Si vuelven a poner un pie en esta residencia para gritarme o exigirme algo, llamaré a la policía y les mostraré la carpeta azul. ¿Entendido? Asintieron, derrotados, destruidos. Ahora márchense, dije, volviendo a sentarme en mi banca y tomando mis agujas de tejer. Es la hora de mi terapia ocupacional y no quiero llegar tarde. Los vi arrastrarse hacia el coche de Roberto. Caminaban encorvados, como si llevaran el peso del mundo sobre los hombros. Y en cierto modo, así era. Llevaban el peso de la realidad, esa que yo les había evitado durante décadas. Cuando el coche arrancó y desapareció por el portón, solté el aire que había estado conteniendo. Mis manos empezaron a temblar ligeramente. No era fácil. Dios sabe que no era fácil ver a los hijos sufrir. Pero a veces, la cirugía más dolorosa es la única que salva la vida. Señora Ana, la voz de la enfermera me sacó de mis pensamientos. Traía una bandeja con jugo de naranja. ¿Todo bien? Parecía una reunión intensa. Tomé el vaso con gratitud. Todo excelente, hija. Solo estaba podando las ramas secas para que el árbol pueda volver a crecer. Qué bueno. Oiga, tiene una llamada en la recepción. Es del extranjero. Dicen que es de la fundación. Sonreí. La tristeza se disipó, reemplazada por la adrenalina del futuro. Voy enseguida, dije, poniéndome de pie con energía renovada. Mis hijos creían que mi vida había terminado en este asilo. No sabían que apenas estaba empezando mi segunda juventud. Caminé hacia el edificio principal, dejando atrás el jardín, la banca y la imagen de mis hijos derrotados. Ya no miraba al pasado. Mis ojos estaban puestos en los planos de una escuela que pronto se levantaría sobre la tierra roja, lejos, muy lejos de aquí. Pero antes de irme, tenía que hacer una última cosa, una última jugada maestra para asegurarme de que la lección quedara grabada a fuego en sus memorias. Me detuve en la puerta de cristal de la entrada y miré mi reflejo. «Prepárate, Ana», me dije, «porque ahora viene la parte divertida. Mañana no estaría aquí para el desayuno. Mañana mi cama estaría vacía, igual que la casa de la hacienda. Y cuando volvieran, porque sabía que volverían a intentar manipularme, solo encontrarían una nota y un boleto de avión usado. La verdadera transformación estaba por comenzar. El aire aquí huele diferente. No huele a encierro, ni a desinfectante, ni a la lavanda artificial que usan en los asilos para disfrazar el olor a vejez. Aquí, en la Sierra de Chiapas, el aire huele a tierra mojada, a flor de café recién abierta y a esperanza. Han pasado 6 meses desde que dejé mi habitación en la residencia, el descanso sereno, y aunque mis rodillas siguen quejándose con la humedad, mi espíritu corre como una muchacha de 20 años. Estoy de pie en la terraza de mi nueva casa. No es una mansión como La Candelaria. Es una casa de adobe y teja, sencilla, de una sola planta, con corredores amplios donde corre el viento. No hay muebles franceses ni platería que limpiar. Hay sillas de mimbre tejidas por artesanos locales, mesas de madera robusta que aguantan el trabajo duro y estantes llenos de libros y cuadernos de contabilidad. Desde aquí veo el valle. No veo mis antiguas 40 hectáreas, veo 200. Pero estas no son mías para enriquecerme. Son el corazón de la cooperativa Semilla Nueva, el proyecto que nació de la venta de mi vida anterior. Abajo, en la explanada, veo a los albañiles terminando el techo de la escuela primaria. Escucho los gritos de los niños que juegan fútbol con una pelota de plástico, niños que antes tenían que caminar 3 horas para aprender a leer y que ahora tendrán las aulas a 10 minutos de sus casas. Me ajusto el sombrero de paja. Ya no uso mis trajes de sastre ni los abrigos de lana fina.
Llevo pantalones de mezclilla, una camisa blanca de algodón y mis botas de trabajo. La gente del pueblo no me llama Doña Ana con miedo, como lo hacían los antiguos peones. Me dicen la maestra, y ese título vale más que cualquier cuenta bancaria. Mis hijos creían que me enviaban a morir en vida, a sentarme frente a un televisor a esperar el final. No sabían que me estaban dando el empujón final para cumplir el sueño que mi esposo y yo tuvimos de jóvenes, antes de que el dinero y la comodidad nos distrajeran. Devolverle a la tierra lo que la tierra nos dio. Suena mi teléfono. Es un modelo nuevo, inteligente, que tuve que comprar para manejar las videollamadas con los inversores suizos. Pero la llamada no es de un banquero, es de Anselmo. «Buenos días, patrona», dice su voz leal al otro lado. «Buenos días, Anselmo. ¿Cómo va todo por el norte?» «Bien, maestra. La cosecha allá va saliendo, pero le llamo para darle el reporte mensual de los becarios». Sonrío mientras me siento en la mecedora. Los becarios son mis hijos. Esa fue la condición que les puse a través del licenciado Vidales cuando vinieron a suplicar ayuda hace 4 meses, cuando el agua ya les llegaba al cuello. No les di dinero, les di oportunidades, pero desde abajo. «Cuéntame», digo, tomando un sorbo de café negro, de mi propia cosecha. «Pues mire, el Roberto, al principio lloraba mucho. Las manos se le llenaron de ampollas la primera semana. Se quejaba del sol, de la comida, de los mosquitos, pero ayer lo vi cargando 2 sacos de café al hombro sin chistar. Ya no tiene esa panza de patrón. Está flaco, quemado por el sol, pero se ve más hombre, si me permite decirlo. Ya pagó la mitad de su deuda con el sudor de su frente y lo que usted le asignó del fondo de emergencia para sus acreedores, condicionado a su trabajo. Cierro los ojos y visualizo a mi primogénito, el que se creía dueño del mundo, doblando la espalda bajo el sol. Me duele, claro que me duele, pero es el dolor necesario de cuando se acomoda un hueso roto. ¿Y los demás?, pregunto. La señora Lucía está trabajando en la tienda de abarrotes de mi comadre, allá en la capital. Dice mi comadre que al principio trataba mal a los clientes, con la nariz parada. Pero después de que la despidieron de 2 empleos anteriores por altanera, parece que en este ya entendió. Ahora saluda, cobra bien y hasta ayuda a trapear al cierre. Vendió sus joyas, patrona. Con eso liquidó una de las hipotecas. Ahora vive en un departamento de interés social con las gemelas. ¿Y las niñas?, pregunto por mis nietas. Están yendo a escuela pública. Dicen que ya no tienen el celular de moda, pero que están sacando buenas calificaciones. Parece que la falta de lujos les despertó el cerebro. ¿Y Esteban? Anselmo hace una pausa. Ese es el más difícil, maestra. Sigue necio. Intentó vender unos terrenos que no eran suyos y casi se mete en un lío legal. Pero cuando vio que nadie iba a sacarlo de la cárcel, se puso a trabajar de chofer en una aplicación. Dice que es humillante, pero al menos come. Suspiro. No todos los árboles dan fruto al mismo tiempo. Algunos tardan más. Gracias, Anselmo. Sigue vigilándolos. Que no les falte comida ni techo, pero ni un peso para lujos. Si se enferman, cúralos. Si tienen hambre, aliméntalos. Pero si piden dinero prestado, diles que el banco de doña Ana cerró para siempre. Entendido, patrona. Por cierto, Roberto preguntó por usted. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Preguntó si algún día podría venir a verla. No para pedirle nada, solo para verla. Se me hace un nudo en la garganta. Por primera vez en años, Roberto quiere ver a su madre, no a su cajero automático. Dile que cuando sus manos tengan tantos callos como las mías, y cuando su deuda esté pagada hasta el último centavo, entonces podrá venir a tomarse un café conmigo. Ni un día antes. Colgamos. Me quedo mirando el teléfono un momento. La dureza es una forma de amor que pocos entienden, pero es la única que salva cuando la bondad se ha convertido en veneno. Mis hijos estaban podridos por la facilidad. Yo tuve que ser el cuchillo que cortara la infección, aunque me sangrara el corazón al hacerlo. Me levanto y camino hacia la escuela. Hoy es un día importante. Hoy inauguramos el comedor comunitario. Al bajar por el sendero de tierra, me cruzo con doña Juana, una mujer de mi edad que ha vivido en este valle toda su vida. Ella no tiene millones en el banco, pero tiene una sabiduría que yo apenas estoy recuperando. «Maestra», me saluda, agitando la mano. «Ya llegaron las ollas grandes. Hoy vamos a hacer mole para todos». «Ahí voy, Juana».
Guárdame un lugar para picar cebolla, le grito de vuelta. Llego a la construcción. El bullicio es hermoso. Hay vida. Hay propósito. Un grupo de niños corre hacia mí. Entre ellos está Miguelito, un niño de 8 años que perdió a sus padres en un accidente hace 2 años. Me abraza las piernas con una fuerza que casi me tira. ¡Abuela Ana!, grita. Mira mis zapatos nuevos. Me agacho con dificultad, pero con gusto, para ver sus botas de trabajo, réplicas en miniatura de las mías. Se las compré con mi primer sueldo como directora de la fundación. Están preciosos, mijo. Ahora vas a poder caminar seguro por el monte. Miguelito me mira con esos ojos negros y brillantes. Cuando sea grande, voy a ser el jefe de todo esto, como tú. Y voy a cuidar a los viejitos. No los voy a encerrar. La inocencia de sus palabras me atraviesa. Él no sabe mi historia completa, pero los niños perciben las verdades ocultas. Le acaricio el pelo revuelto. Eso espero, mi amor. Eso espero. Entro al comedor. El olor a especias, a chiles tostados y a chocolate me envuelve. Es el mismo olor que tenía mi cocina en la Candelaria, pero aquí no se desperdicia nada. Aquí, cada plato de comida es una victoria contra el hambre. Me pongo el delantal. No soy la dueña que supervisa desde lejos. Soy una más en la cadena. Pelo papas, muevo la olla del arroz, sirvo agua de Jamaica. Mientras trabajo, pienso en la soledad. Esa soledad a la que mis hijos me condenaron aquella Nochebuena. Pensaron que la soledad era estar sin familia. Se equivocaron. La verdadera soledad es estar rodeado de gente que solo te quiere por lo que tienes. Aquí, rodeada de extraños que no comparten mi sangre, me siento más acompañada que en todas las Navidades de la última década. A mediodía, hacemos una pausa. El comedor está lleno. Veo a las madres alimentando a sus hijos. Veo a los ancianos del pueblo compartiendo mesa con los albañiles. Me siento en una esquina con mi plato de mole. Saco de mi bolsillo la foto que Anselmo me envió por mensaje. Es una foto borrosa, tomada a escondidas. Se ve a Roberto sentado en una piedra, comiendo un taco de frijoles, con la mirada perdida en el horizonte. Se ve cansado, sucio, viejo, pero se ve real. Lo siento, hijo, pienso. Siento no haberte enseñado esto antes. Siento haberte dado todo menos lo importante. Pero nunca es tarde para aprender a ser humano. De pronto, una mano se posa en mi hombro. Es el licenciado Vidales, que ha venido desde la ciudad para la inauguración y para traerme papeles. «Ana», dice sentándose a mi lado, «tienes visitas». Mi corazón da un vuelco. «¿Roberto? ¿Lucía? ¿Quién?», pregunto tensa. «No son tus hijos», aclara rápido, viendo mi preocupación. «Es una delegación de mujeres empresarias. Se enteraron de lo que hiciste, de cómo transformaste un patrimonio estancado en un motor de desarrollo. Quieren conocerte, quieren replicar tu modelo en otros estados. Dicen que eres una inspiración». Me río, una risa franca que me sacude el pecho. ¿Inspiración? Soy una vieja terca que se negó a ser descartada. Eso es todo. A veces, eso es suficiente para cambiar el mundo, responde Vidales. Por cierto, me trajeron esto para ti. Llegó al despacho esta mañana. Me entrega un sobre pequeño, arrugado y con una caligrafía infantil. No, no es infantil. Es la letra de alguien que está aprendiendo a escribir de nuevo o de alguien que escribe con las manos lastimadas. Abro el sobre. Es una hoja de cuaderno arrancada. Mamá, no sé si leas esto. Anselmo me dijo que estás bien. Solo quería decirte que el café sabe diferente cuando uno lo cosecha. Nunca supe lo que pesaba un costal. Nunca supe lo que costaba un peso. Te odié mucho esa Navidad. Te odié cuando vendiste la casa. Pero anoche, durmiendo en el catre de la barraca, soñé con papá. Y no me miraba con decepción, como siempre imaginé. Me sonreía. No te pido dinero, solo te pido que no te mueras todavía. Aguántame un poco más. Quiero que cuando nos volvamos a ver, no veas al parásito que criaste, sino al hombre que estoy intentando ser. Gracias por la lección, aunque duela como el infierno. Roberto. Una lágrima cae sobre el papel, manchando la tinta barata. Es la primera lágrima que derramo desde que empezó toda esta locura, pero no es de tristeza, es de alivio. La cirugía funcionó. El paciente está reaccionando. Doblo la carta y la guardo junto a mi corazón. Me levanto de la mesa. Las mujeres empresarias me esperan.
Los niños me esperan. La cosecha me espera. Tengo 75 años y siento que mi vida apenas está en el primer capítulo. Salgo al sol del mediodía. El valle brilla con un verde intenso. Mis hijos creyeron que me quitaban mi hogar. Creyeron que me quitaban mi dignidad. Creyeron que al encerrarme apagaban mi luz. Pobres ilusos. No sabían que las mujeres como nosotras, las que hemos parido, criado y enterrado, las que hemos amado y perdido, no nos apagamos. Solo nos reinventamos. Yo no soy una anciana abandonada en un asilo. Soy Ana. Soy la tierra, soy la semilla y soy la mano que cultiva. Y mientras tenga fuerza para levantarme, seguiré sembrando. Porque la mejor venganza no es destruir al enemigo, sino florecer tan alto y tan fuerte que tu sombra les sirva de refugio cuando finalmente entiendan que el dinero no se come. Miro hacia el norte, hacia donde mis hijos están aprendiendo a vivir, y les mando una bendición silenciosa. Aprendan bien, muchachos, susurro al viento, porque algún día todo esto será suyo, pero esta vez no será un regalo. Será un premio. Me doy la vuelta y camino hacia los cafetales, donde el futuro ya está brotando, rojo y brillante, bajo el sol de mi nueva vida.